gustaría presentarles a nuestra primera oradora, Rachel Brett. Rachel vive en Ginebra, en Suiza, y es la representante de la IRG ante la ONU y además es miembro del Comité del Derecho a Rechazar a Matar de la IRG. Ya está jubilada de la Oficina de los Cuáqueros de las Naciones Unidas, donde estuvo más de 20 años, durante los cuales consiguió que la objeción de conciencia fuese reconocido como un derecho. Como digo, también es miembro del Comité de Derecho a Rechazar a Matar de la IRG y por ello le damos las gracias por estar hoy aquí y le cedo la palabra. Así que muchas gracias, Rachel. Muchas gracias, Zaira. Permítanme que comparta con ustedes mi pantalla. ¿Pueden ver mi presentación? ¿Sí? Muy bien, gracias. Pues hoy se me ha pedido que les explique un poco lo que es el litigio estratégico. Y eso es lo que pretendo hacer con esta presentación. Espero darles un poco el marco y luego darles algunos ejemplos. En primer lugar, ¿qué es el litigio estratégico? A ver, veo que la pantalla no avanza, no puedo cambiar de diapositiva. A ver qué pasa. Vale, pues, ¿qué es el litigio estratégico? Básicamente, es el uso de tribunales o procesos judiciales para crear o formar parte de una estrategia para crear un cambio sistémico. Así que no se trata simplemente de un caso personal y específico y de tratar de encontrar una solución a ese caso, sino que se trata de un cambio sistémico, de todo un proceso. Puede ser local, nacional, regional o internacional. Pero como ya he dicho, la cualidad más importante es que se pretende hacer un cambio general y abordar el caso específico planteado. Como digo, se trata de una estrategia, así que no es simplemente una actividad aislada. Por supuesto, se podría hacer de esa manera, pero creo que al final acaba con lo que es el principal objetivo, que es el de un litigio estratégico. Pero además, hay que reconocer que en ocasiones este a lo mejor no es el método más útil. A veces ni siquiera es una opción. Tal vez hay un Estado que no sea parte de un tratado, de un convenio o de un procedimiento. Y por cualquier razón no se puede a lo mejor presentar ese caso ante cierto tribunal o a lo mejor no sea el método más apropiado, más útil en cada caso. Así que cuando consideramos la opción del litigio estratégico, hay que tener en cuenta ciertos factores. En primer lugar, hay que preguntarse si se trata de una cuestión jurídica y si se puede marcar como tal. En segundo lugar, hay que preguntarse si existe un tribunal, una corte, un organismo ante el que se pueda presentar ese caso. También hay que preguntarse si los tribunales son independientes y si tienen buena reputación. Este es un punto muy importante. Porque hay que preguntarse si una sentencia judicial podría tener un efecto en general o si podría a lo mejor afectar a la estrategia general. Si la respuesta es negativa a esa pregunta, tal vez no se debería considerar el litigio estratégico como el método o el proceso adecuado en ese caso. Y por último, y muy importante también, hay que preguntarse cuáles serían las consecuencias de un fracaso. Si se emite una sentencia en contra, ¿cómo podría afectar eso? O si tal vez a lo mejor no es un problema si la decisión es negativa, a lo mejor se puede simplemente cambiar la estrategia. En siguiente lugar, habría que pensar en cuál es el papel de las organizaciones, como puede ser el papel de la IRG o puede ser una ONG nacional.
o el papel que jueguen distintos grupos. Dependiendo de la naturaleza de la organización y del proceso judicial que se pretende utilizar, el papel de la organización puede ser el de llevar el caso ante los tribunales o puede ser el de apoyar o guiar a otros para hacerlo, o se puede intervenir como parte, como tercera parte, lo que se conoce como amicus curiae en el mundo jurídico. En todos estos casos, lo importante es tener un caso sólido. Además, tener un caso que esté bien presentado y que el tribunal o los jueces tengan toda la información y los argumentos jurídicos para poder ayudarles y animarles a tomar la decisión correcta. Pero incluso si todo eso funciona y se consigue una sentencia favorable, es importante luego seguir haciendo un seguimiento, porque la resolución judicial en sí puede que no nos lleve a conseguir el cambio que queremos. En la mayoría de los casos, el tribunal cree que se está centrando en un caso específico. Es verdad que en ocasiones a lo mejor puede estar abordando un problema más amplio, varios casos, dependiendo del tribunal, pero entonces lo que ocurre es que cuando se haya hecho sentencia, lo importante es dar a conocer esta noticia, la publicidad, para que llegue a otros activistas, a otros tribunales, que llegue a los medios de comunicación para asegurarnos de que se consigue el mayor beneficio de una sentencia positiva. Déjenme ahora que comparta con ustedes un ejemplo, y que es cómo se consiguió en la ley internacional que la objeción de conciencia se considerase un derecho humano. Por supuesto, fue un proceso muy largo, pero no voy a entrar en los detalles de ese proceso, porque en el próximo seminario vamos a hablar sobre los procesos de las Naciones Unidas y se explicará eso. Así que ahora simplemente les voy a dar una idea general y me voy a centrar en el litigio estratégico, de cómo se llegó a este principio internacional. Lo que se necesitaba era contar con un caso específico que se presentase al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se centra en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Para conseguir tener éxito, el caso que necesitábamos presentar tenía que ser muy claro y muy sólido. Es decir, se necesitaba que hubiese un país que contase con el servicio militar obligatorio, que no fuese una teoría. Necesitábamos que no existiese ninguna ley o ningún reglamento con respecto a la objeción de conciencia, es decir, que no existía ni servicio alternativo, ni si el servicio alternativo a lo mejor era más largo que el servicio militar, etcétera. Teníamos que obviar todo eso. Y también necesitábamos que existiese un objetor de conciencia, que fuese un pacifista, que no fuese un objetor selectivo político. Está claro que esto estaba centrado, se basaba esta objeción de conciencia en algún aspecto religioso o moral, no en razones políticas u otras, y también tenía que tenerse en cuenta su credibilidad, no podía estar en juego. Y tenía que haber sido una persona que hubiese sufrido algún tipo de castigo por su objeción de conciencia. Es decir, que el comité tenía que pensar que esto se trataba de un caso muy serio. Con todos esos criterios, sabíamos que el comité iba a tener que enfrentarse a este caso para ver si para obligar a un Estado a adoptar la objeción de conciencia como derecho humano. En el año 2004 nos llegó el caso perfecto de la República de Corea. No sé si ellos os hablarán luego sobre ese caso, pero sin duda tuvieron que atravesar un proceso muy largo en el que 2 testigos de Jehová habían sido encarcelados por negarse a realizar el servicio militar
y el caso atravesó todos los tribunales de Corea, incluyendo el Tribunal Supremo y el Constitucional. 2 años más tarde se decidió presentar el caso al Comité de Derechos Humanos y se presentó todo el caso, y después de mucho trabajo con el Comité de Derechos Humanos conseguimos que el comité adoptase una decisión sin precedentes, y que era que un Estado tenía que aceptar la objeción de conciencia como el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religiosa. Sin embargo, me gustaría compartir con ustedes también un poco lo que ocurrió después. Por desgracia, esto no solucionó el problema de manera inmediata en Corea, incluso para las personas afectadas, para los dos objetores. Pero sí que jugó un papel muy importante a largo plazo si vemos lo que ha ocurrido en Corea desde entonces. Sin embargo, algo que sí consiguió fue que en Colombia, por ejemplo, esto tuviese un efecto. Y uno se puede preguntar cómo puede ser que algo que ocurrió en Corea tuviese un efecto en Colombia. Y esto se debe a que en la Constitución de Colombia, seguro que les hablarán de esto más tarde, la Constitución que ratificaba el tratado, el Convenio de Derechos Humanos, establecía que esto era un derecho humano. Entonces, lo que ocurría es que antes la objeción de conciencia no estaba protegida por la Constitución. Entonces, las ONGs de Colombia, y con apoyo de la IRG y de otras internacionales, dijeron que se tenía que volver al Tribunal Constitucional para que cambiase su opinión y que dijese que obviamente, esto se tenía que reconocer como parte de que ellos formaban parte de un tratado que ellos habían ratificado. Luego hubo una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso de Batyatian contra Armenia, en el que la IRG, CUNO, Amnistía Internacional y CPTI presentaron un informe como intervención de tercera parte, en el cual presentaban al Tribunal Europeo de Derechos Humanos un caso del Comité de Derechos Humanos, incluyendo esta decisión sin precedentes del Comité de la ONU, y esto hizo que el Tribunal Europeo tuviese que cambiar su tendencia a no aceptar esto como parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y adoptó esa decisión, tomó en cuenta la decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y dijo que esto también formaba parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entonces, ahora esto es muy importante para los países europeos, porque las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son jurídicamente vinculantes para los países que forman parte del Consejo de Europa. Esto no significa que todos los estados lo cumplan, aunque sí que es verdad que Armenia ha reconocido la objeción de conciencia, pero, como digo, por desgracia, esto no significa que lo hayan hecho todos los estados europeos o que estén siguiendo las directrices del convenio como deberían. Pero esto se trata de seguir analizando los casos y hacer ese seguimiento del que les hablaba. Muchas gracias.